Lo que veo en mi clase de psicología te lo cuento con alegría. Sin palabras raras, sin tanta teoría, solo lo necesario para que empieces bien el día. Bueno, en el anterior video ya hablamos todo sobre Wundt y todo lo que influyó en la psicología, así que el día de hoy pasaremos de Wundt montando su laboratorio para entender la mente humana. En Reino Unido, Francis Galton, para que lo recuerdes bien, el primo de Darwin, tenía otra idea en su mente. Este personaje, a diferencia de Wundt, no quería saber cómo funcionaba la mente de todos. A él lo que le interesaba es saber por qué algunos eran más inteligentes que otros. Y es aquí cuando nace la psicología diferencial. Así que te doy la bienvenida a la obsesión de Galton por las diferencias individuales, la herencia genética y la eugenesia. Que bueno, ese es un tema un poco delicado. Galton está un poquito funado por eso, pero bueno, ya llegaremos. Empecemos por la herencia. La obsesión darwiniana. Después de leer El origen de las especies, Galton se iluminó y dijo: ¿y si la inteligencia, el talento, incluso el genio se heredan? Así que mientras Wundt buscaba leyes universales, Galton se preguntaba: ¿por qué hay gente tan brillante y otra que, bueno, no tanto? Como ya sabes, soy la chica de los ejemplos, así que quiero que pienses en aquella persona que seguro conoces que tiene la habilidad de distinguir diferentes tipos de colores, diferentes tonos, que de repente te dice: oye, ¿cuántos rojos ves en esta imagen? Y mientras tú eres capaz de ver 3, esa persona puede ver hasta 50 tipos de rojos. Así que, spoiler, para Galton siempre la respuesta era la genética. El siguiente punto a tratar será naturaleza versus crianza. Para Galton lo que realmente importa es con qué naces, no lo que aprendes. Defendía que capacidades como la inteligencia eran congénitas, hereditarias, biológicas. Prácticamente la crianza era sobrevalorada. Lo que contaba era tu sangre, tu ADN y bueno, pues prácticamente con lo que naciste y no pudiste elegir. Y de ahí la famosa rivalidad entre naturaleza versus crianza. Es como si un niño fuera genio en matemáticas y Galton no pensaba en cómo influyó el profesor, la escuela o otros tipos de factores externos. Él simplemente decía: son los genes de papá y mamá, los heredó y por eso este niño es bueno en matemáticas. Ahora hablemos de cómo nace la psicometría. Galton no solo quería quedarse en teorías, él lo quería medir todo. Quería medir la inteligencia, los tiempos de reacción, la agudeza visual o auditiva, e incluso la fuerza generada en un apretón de manos. Sí, así de loco estaba este man. Y aquí nace el factorialismo, es decir, para que tú y yo nos entendamos, es identificar y medir los factores ocultos que explican nuestras habilidades. Así que gracias a Galton nació la psicometría, la ciencia de medir lo que pasa en la mente. Así que ahora cuando vayas a hacer un examen de IQ, sabrás que estás usando una herramienta que ese señor empezó a diseñar hace ya más de un siglo. Ahora ya sabes a quién le tienes que dar las gracias: a Galton. En cuanto a los tiempos de reacción, vamos a hablar sobre la inteligencia sensorial. Galton creía que una mente rápida se notaba en el cuerpo, y si tardas mucho en reaccionar, él decía: no eres tan inteligente. Así que Galton usaba aparatos para medir cuán rápido respondíamos a estímulos físicos. Así que cuanto más rápido, más inteligente. Así de fácil. Bueno, o eso creía él. Vale, nos metemos en tema pantanoso, en lo más deep de Galton, la eugenesia, el lado oscuro del legado de Galton. Hemos dicho que para Galton era muy importante medir la inteligencia, pero él no solo se quería centrar en eso, él quería mejorar la raza humana, así como lo oyes. Sí. Y tú te preguntarás: ¿cómo? ¿Cómo, amigo mío? Pues digamos que fue un poquito el Thanos de su época. Él definió la eugenesia como el estudio de medios bajo control social para mejorar las cualidades físicas o mentales de futuras generaciones. Prácticamente él quería fomentar que los más aptos se reproduzcan y evitar que lo sigan haciendo los menos aptos. Vamos, una extinción, pero solo dejar a lo mejor de lo mejor, a la creme de la creme. Y si suena fatal es porque lo es. Y aunque suene a ciencia, terminó alimentando ideas terribles. Esto lo digo porque la eugenesia fue usada más tarde, en programas de esterilización forzada y políticas racistas. Y esto dejó una mancha grande en su legado. Pero bueno, es importante que lo toquemos porque es algo que al final pasó y que estamos estudiando de ello. Siguiente punto: laboratorio antropométrico y ciencia en público. En 1884, Galton fundó el primer laboratorio de medición masiva. La gente iba a medirse como si fuera un parque de atracciones mental. Y al año siguiente, en una exposición internacional, evaluó a más de 9.000 personas. Fue un éxito. Este proyecto fue creciendo hasta convertirse en el Francis Galton Laboratory for National Eugenics. Eso mismo. Sí, el nombre es un poco raro, extraño y da un poco de miedo, pero bueno, se convirtió en eso.
Para concluir, vamos a hablar de su legado. Para que seas consciente de la influencia de Galton, quiero que te pongas a pensar en esos test psicológicos que seguramente te han hecho en una clínica o incluso tu colegio. Bueno, eso lo empezó Galton. Podemos decir que fue un poco genio, pero también con un toque de peligro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Galton fue una figura clave para la psicología moderna, pues sentó las bases de la psicometría, puso de moda la estadística en psicología, abrió camino a figuras como Spearman o Cattell, inventó métodos que a día de hoy seguimos usando, pequeño pero, impulsó ideas peligrosas sobre selección humana y normalizó discursos elitistas bajo la máscara de mejora científica. Para concluir, Galton fue un pionero, un visionario y también un tipo que cruzó líneas éticas un tanto jodidas. Nos dejó herramientas valiosas, pero también una advertencia clara. Medir no siempre es comprender y querer mejorar a la humanidad no siempre significa hacer lo correcto. Así que bueno chicos, espero con este pequeño resumen y estas ideas claves de Galton te quede un poquito más claro quién fue este personaje, de qué manera influyó en la psicología moderna y bueno, simplemente eso. Sin nada más que decir, me despido, hasta la próxima.